Reveladas, las 7 ejecuciones más escalofriantes y siniestro del antiguo Coliseo romano. La noche caía pesada sobre el barrio, las calles parecían susurrar secretos de sangre y dolor. En las sombras, ecos de angustia y desesperación reverberaban entre las casas desvencijadas. Santiago, un padre soltero de 35 años, recorría sus rutas como repartidor nocturno. Sin embargo, cada esquina revelaba una historia aterradora, un murmullo furtivo sobre el nuevo que había llegado a desestabilizar irremediablemente aquel lugar. Al dejar su última entrega, su curiosidad lo guiaba hacia una casa abandonada, cuyo aire denso advertía de peligros inminentes. El silencio allí dentro tenía un peso palpable, una invitación macabra a desenmascarar la verdad. Pero, ¿qué haría el miedo al enfrentarse a lo desconocido? Se adentró. Entonces, un susurro surgió del interior, como un eco lejano del horror que sus ojos estaban a punto de presenciar. El espectáculo era grotesco. Un grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro celebraban rituales de sangre, evocando las ejecuciones del Coliseo romano. Sus corazones palpitaban al ritmo de aquel macabro espectáculo, el aire cargado con el hedor del sudor y el miedo. Faroles temblorosos iluminaban los rostros de los asistentes, y su horror se convirtió en impotente desasosiego cuando reconoció a algunos, respetados miembros de la comunidad, uniformados de la policía, aquellos que deberían proteger a su familia. Los gritos de terror y los aplausos ensordecían. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que aquel lugar no era el refugio que esperaba. Estaba frente a un abismo insondable. Las sombras que danzaban a su alrededor eran su vecindario, tomado por depredadores, un campo de juego donde la vida y la muerte eran meros juguetes. La angustia se convertía en una constante, y de repente su teléfono vibró. Un mensaje: «Están observando a tu hija». El pánico lo invadió, se sintió rodeado sin salida. Con cada mensaje, la amenaza se volvía más tangible, como un aliento helado en su nuca. La policía no era la solución, eran los mismos que participaban en aquel culto oscuro. Sin un hilo de esperanza, recordó el oscuro secreto de su familia, aquellos cuentos de antiguos sacrificios y de la justicia que se sirve fríamente en noches como esta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La figura de Javier, su amigo de la infancia, surgió entre las sombras. Una mirada fija, penetrante, que lo amenazaba con más que palabras. Si sigues hurgando, no solo perderás a tu hija, sino que desatarás algo de lo que no podrás escapar. Santiago se estremeció. Su mundo se tornaba gris, una competencia mortal donde su único premio sería la vida de su hija. El aire helado lo envolvía mientras la presión aumentaba. Lo que antes era su hogar, ahora se convertía en una prisión de secretos y miedos. Cuando miró hacia el oscuro rincón donde habían comenzado a trazar los rituales, una advertencia resonó en su mente. En este nuevo juego no había ganadores, solo víctimas. Y el despertador de la violencia ya había comenzado la cuenta regresiva. ¿Logrará Santiago salvar a su hija de manos tan siniestras? La oscuridad lo esperaba, mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Santiago apenas podía pensar. La imagen de su hija, Ana, rodeada por la oscuridad, lo empujaba a la desesperación. ¿Qué podía hacer?
Los rituales que sus ojos habían presenciado lo sumergían en un terror paralizante. Con el pulso acelerado, se retiró rápidamente de aquel lugar, sumergido en la noche, mientras los murmullos de los cultistas se desvanecían en la lejanía. Las calles estaban bañadas en una penumbra inquietante. Su respiración se tornó irregular a medida que la angustia crecía. Cada sombra parecía cernirse sobre él, una advertencia palpable de que no estaba a salvo. En su mente, las palabras de Javier resonaban como un eco aterrador. Desatarás algo de lo que no podrás escapar. La imagen de su hija corrió como un rayo por su mente, y con cada paso una pregunta lo atormentaba. ¿Dónde estaba Ana? ¿Por qué no estaba en casa? La idea de haberla dejado sola con la amenaza que se cernía sobre ellos lo desgarraba. No podía esperar más, tenía que regresar a su hogar. Al llegar a su casa, el aire parecía más pesado, opresivo. Las luces parpadeaban como si también ellas sintieran la ansiedad que lo consumía. Santiago empujó la puerta, la encontró abierta. Un mar de sospechas lo invadió. Aguijones de adrenalina bombeaban por sus veins y sin pensarlo más, se adentró en el umbral. ¡Ana!, gritó, su voz atravesando el silencio como una rabia sofocada. Las paredes parecían absorber su llanto y no recibió respuesta. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En la cocina, una taza de cerámica estaba rota, los fragmentos esparcidos como un rastro de lo que había ocurrido. Santiago se acercó y en medio de los escombros notó una pequeña muñeca, su muñeca favorita. ¿Por qué estaba ahí? Un espasmo de pánico le llenó el pecho. Buscó en cada habitación, cada rincón oculto, pero no había rastro de su hija. En su mente solo latía una pregunta: ¿quién la había llevado? Las paredes parecían susurrar secretos que él no podía comprender, y el eco de los rituales resonaba en su cabeza como un mantra diabólico. En ese instante, el teléfono vibró nuevamente en su bolsillo. Con manos temblorosas, lo sacó y vio una foto. Ana, de pie, con la mirada triste, encadenada a lo que parecía un altar. Las palabras estaban escritas en letras grandes y sangrientas. Llega a la medianoche, o nunca la volverás a ver. El tiempo se convirtió en su enemigo. Santiago miró el reloj. Pronto serían las 12. Con cada segundo que pasaba, se sentía más atrapado, sin saber a dónde ir. Las luces parpadeaban aún más rápido y de repente se apagaron. La oscuridad lo rodeaba como un manto. No había más dónde huir. Prometió no rendirse, no dejar que su hija pagara por los pecados de aquellos enmascarados. Con el corazón latiendo ferozmente, decidió involucrar a la única persona que sabía que podría ayudarlo, aunque no estaba seguro de que aún fueran amigos. Al sacar su teléfono por última vez, recordó la advertencia de Javier. La llamada entonces resonó en el silencio. Al otro lado, una voz lo recibió, fría y distante. ¿Qué deseas, Santiago? Era Javier. Y con eso, la oscuridad se volvió aún más amenazante. ¿Qué significaba realmente esa llamada? ¿Era un aliado o un enemigo en esta oscura carrera contra el tiempo? La medianoche se acercaba, y con cada tic del reloj, las sombras entre las cuales se movía su mundo se hacían más densas. Santiago sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La voz de Javier era como un hilo de acero que pasaba entre sus pensamientos dispersos. Su mente se abría a un abismo de preguntas sin respuestas. ¿Por qué había acudido a él? ¿Podría realmente ayudarlo o estaba condenado a traicionarlo? Javier, necesito saber dónde está Ana. La llevé a ese culto y, comenzó a decir, pero la voz del otro interrumpió su rabia. Despierta, Santiago. No tienes tiempo para preguntas. Tienes que ir al templo antes de que la medianoche marque las 12. Ellos están esperando.
La frialdad de la voz vibraba en el aire, y un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué templo? ¿Cómo sabes de ella? La desesperación le hacía gritar. Conozco más de lo que imaginas. Te diré todo, pero primero tienes que creerme. El culto ha estado acechándote desde hace tiempo. El altar al que se refiere la foto no es solo un lugar, es un portal, explicó Javier, su voz ahora baja, casi un susurro. Santiago sintió que la vida se evaporaba de su interior. Las imágenes de su hija encadenada invadían su mente. No, no puede ser un portal. Eso no tiene sentido. ¿Qué clase de locura es esta? Es la locura de quienes creen que pueden jugar con fuerzas que no comprenden. Si no llegas a tiempo, perderás a Ana ante algo que jamás podrías imaginar. Tienes que actuar. Hazlo por ella. Con un grito ahogado, colgó. No había tiempo que perder. Las calles estaban vacías y el aire era hirviente y frío a partes iguales. Se apresuró a salir, cada paso resonando como un tambor en el cráneo. La dirección que Javier le había dado se grabó en su mente, un camino marcado por el terror. Las tenebrosas sombras que se agazapaban entre los edificios parecían moverse siguiendo su avance. El murmullo de las voces se volvía a escuchar, más cerca de lo que esperaba, pero ya no parecía tan distante. Echaba de menos la luz cálida de su hogar, y ahora se sentía un náufrago en un mar de oscuridad. A medida que se acercaba al templo, un olor a tierra y descomposición invadió su nariz. El lugar estaba en un claro, rodeado de árboles que parecían observarlo con ojos de 1000 criaturas. Las luces danzaban como polillas alrededor de un fuego, una visión hipnótica que lo atrapaba. Voces llenaban el aire, un tono siniestro de celebración. Santiago contuvo la respiración y se deslizó tras un arbusto. A través de las sombras logró distinguir figuras enmascaradas, bailando alrededor de lo que parecía ser un altar. El corazón le latía con fuerza, la amenaza se acercaba. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche. Era Ana. Santiago sintió que el hielo le recorría la sangre. ¡Ana!, gritó, pero su voz se ahogó en el ruido, tragada por el aullido de las sombras. Las figuras enmascaradas se volvieron hacia él, sus miradas vacías como la noche misma. Uno de ellos levantó la mano, señalando su dirección. Santiago se quedó inmóvil, paralizado por el terror que llenaba su ser. Era como estar atrapado en un sueño del que no podía despertar. Las luces de las antorchas crepitaban, la atmósfera se tornaba más densa, como si estuvieran tejiendo un hechizo. En el aterrador silencio que siguió al grito de Ana, las palabras volvían a resonar en su mente. Son fuerzas que no comprenden. Tenía que reaccionar. Ante su propia impotencia, Santiago tomó una decisión. Entonces, de entre la multitud, apareció una figura que le resultaba familiar. Era Javier, pero algo había cambiado en él. «Santiago, ven», le gritó, extendiendo la mano. Pero, ¿qué era lo que realmente estaba ofreciendo? ¿Era la salvación o la condena? Santiago dudó. El reloj marcaba las 11:30. La medianoche se acercaba, y con ella su última oportunidad de salvar a Ana o su propia alma. ¿Qué decisión tomaría en ese instante crucial? El eco del ritual resonaba en el aire, las sombras se abalanzaban hacia él. ¿Podría enfrentarse a la verdad oculta detrás de aquello que Javier y el culto representaban? Santiago respiró hondo, sintiendo el aliento helado del pánico.
Las figuras danzantes lo miraban con ojos inertes, y la risa metálica que salía de sus máscaras resonaba como un canto de sirenas en su mente. La imagen de Ana lo atravesaba como una flecha. No podía seguir indeciso, no podía permitir que la oscuridad la consumiera. Sin pensarlo más, se lanzó hacia la multitud. Los escalofríos se apoderaron de él, pero la única verdad que importaba era ella. «¡Ana!», gritó, mientras se abría paso entre los rostros cubiertos que lo rodeaban. Las figuras se giraban, pero él no retrocedería. Era su vida, era su hija. Javier aún permanecía cerca, la mano extendida como si lo invitara a cruzar la línea que separaba la locura de la redención. Santiago se detuvo un instante y, en ese latido suspendido, comprendió algo vital. Aquella mano no estaba ofreciendo libertad, sino condena. La música alcanzó un crescendo diabólico, mezclándose con el crujido de ramas y el golpe del latido de su propio corazón. Un temor más profundo lo invadió. ¿Qué estaban planeando? No era un simple ritual, era algo que iba mucho más allá. Fue entonces que la voz de Ana se alzó nuevamente, y esta vez cargada de terror. «¡Papá, ayúdame!». El clamor reverberó por el aire, y Santiago sintió el suelo temblar bajo sus pies. Las figuras sin rostro comenzaron a moverse hacia él, avanzando a un paso uniforme, como sombras danzantes en una pesadilla. Santiago se precipitó, atravesando la cercanía hacia el altar. Su corazón latía como un tambor de guerra, y la adrenalina empujó su cuerpo hacia adelante. A medida que se acercaba al altar, pudo ver más detalles. Era un lugar de inscripciones antiguas y símbolos inconfundibles que latían con una energía oscura. Y en el centro estaba un círculo marcado con sangre y, sobre todo, un objeto brillante que reflejaba la luz de las antorchas. Era un cristal. Su origen parecía olvidado, como si hubiera existido desde antes de que la historia comenzara a contar. Santiago sintió un impulso. Debía protegerlo. Pero, ¿protegerse de qué? ¿Acaso las mismas fuerzas que lo habían llevado hasta allí? La multitud se reagrupaba, y los enmascarados comenzaron a cantar en un tono bajo y ominoso. Las palabras no eran de este mundo, ahogando cualquier rayo de esperanza que alguna vez tuvo. Santiago miró a Javier, buscando una respuesta en sus ojos, pero lo único que encontró fue una expresión inquebrantable, casi distante. «Javier, tú sabes lo que están haciendo», suplicó, intentando romper su silencio, pero Javier permaneció inmóvil, como un escolta de lo inminente. De pronto, una sombra errante emergió del círculo. Era Ana, sus ojos llenos de terror, reflejando el horror de lo que la rodeaba. Sus piernas estaban atadas y su piel pálida brillaba bajo la luz anaranjada del fuego. «¡Papá, ayúdame!». Los ecos de su voz se colaban en la mente de Santiago, desgarrando cada pedazo de su ser. Un impulso incontrolable lo empujó a buscar la manera de liberarla. «¡Aguanta! ¡Voy por ti!», gritó, avanzando hacia el altar con toda la fuerza que le quedaba. Pero algo lo detuvo. Un murmullo creciente llenó el aire. Las figuras danzantes empiezan a unirse, su canto transformándose en un grito casi ensordecedor. De pronto, él supo que no era solo Ana la que estaba en peligro. El mismo tiempo parecía distorsionarse a su alrededor. Las sombras crecieron, como si el mismo culto estuviera alimentándose de su miedo, listos para consumirlo todo. «¡No!», gritó, pero su voz era un susurro ahogado entre el cántico. Santiago se sintió atravesar una línea. Todo lo que había conocido, todo lo que había querido, se estaba desvaneciendo. Con el tiempo corriendo en su contra y las sombras rodeándolo, supo que la elección que tenía que hacer era aún más grande. Salvar a Ana y perder su alma, o enfrentarse a las fuerzas oscuras que la arrastraban.
Mientras el canto alcanzaba su clímax, una ráfaga de viento lo rodeó, trayendo consigo visiones de los que habían caído en actos similares. Santiago sintió que algo dentro de él cambiaba, y con ello la certeza de que todo lo que había conocido hasta ese momento estaba por transformarse en un verdadero horror. Las luces chisporrotearon, y en el corazón del ritual, la figura que lideraba se volvió hacia él, revelando la cara de Javier, no como un amigo, sino como un verdadero enemigo. «Eres demasiado tarde, Santiago, la medianoche ha llegado». Y en ese instante comprendió que ni siquiera podía imaginar el precio que tendría que pagar. El estruendo retumbó con la misma fuerza que su corazón, y la oscuridad se cierne como un velo sobre todo. ¿Qué haría Santiago ahora cuando sus peores miedos se estaban volviendo realidad? Santiago sintió cómo el aire se hacía más denso, como si la oscuridad intentara asfixiarlo. Cada latido de su corazón resonaba como un grito ahogado, un eco del pánico que lo envolvía. La figura frente a él, la máscara de Javier, era una invitación a la desesperación. «¿Qué más tienes preparado para mí?», pensó, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ana seguía gritando. Sus palabras eran un afilado cuchillo en el pecho de Santiago. Sabía que no había tiempo. La multitud en círculos, las sombras danzantes, todo lo que se movía era una marea de horror interminglada con el eco de la risa macabra. ¿Hasta dónde recorrería para salvarla? Las figuras danzantes se acercaban con pasos rítmicos, sincronizados, y el murmullo se hacía más inquietante. Cada palabra del canto era un látigo que lo azotaba. Santiago sintió cómo la desesperación apretaba su pecho. Si no hacía algo pronto, sería demasiado tarde para ambos. «Ana, aguanta», gritó, empujando su cuerpo contra la presión de la multitud. La voz de su hija era su única brújula. Con cada paso sentía el suelo vibrar, como si la tierra misma estuviera resonando con el canto de aquellos seres. Eran criaturas de la oscuridad, listas para devorar cualquier luz que quedara. El altar ante él parecía ser la fuente de un poder antiguo, una llama oscura que lo atraía como un imán. Santiago se detuvo un instante para observar el cristal que brillaba intensamente, casi burlándose de su miedo. En su interior sentía un llamado, un eco de promesas sombrías. El deseo de tocar el cristal lo invadía, pero también el temor de lo que podría desatar. «Javier, deténlo», formuló, dirigido a la figura que lo miraba con un brillo frío en sus ojos. Pero la respuesta fue solo un silencio ominoso y un crujido de ramas. Incluso la naturaleza parecía contener la respiración. Mientras los enmascarados cerraban el círculo, Santiago recordó las historias que su abuela solía contarle en las noches oscuras, leyendas sobre un sacrificio que desequilibraba las fuerzas de la vida. Su memoria lo golpeó como un relámpago. ¿Podía ser esto lo que estaba sucediendo? ¿El ritual de una antigua secta que reclamaba una vida a cambio de poder? Todo en él gritaba que debía actuar, así que se lanzó hacia adelante. La figura de Ana estaba tan cerca que podía casi tocarla. En ese instante, el canto se transformó en un rugido, como un torrente arrastrando todo a su paso. Santiago logró aferrar las piernas de su hija con manos temblorosas. «Voy a sacarte de aquí, solo confía en mí». Pero eso no fue suficiente. Algo lo golpeó del costado, un frío profundo que lo lanzó al suelo. Las sombras lo rodearon, risas se alzaron como ecos del infierno. Y en ese momento de duda, sintió cómo algo más se movía entre ellos. Un gran brazo negro se extendía hacia el cristal. «¡No!», Santiago gritó, alargando la mano hacia el objeto iluminado.
La oscuridad y la luz parecían pelear en su interior. El terror se apoderó de cada fibra de su ser. Y de repente el canto cesó. Un silencio profundo llenó el aire, justo antes de que toda la multitud se volviera hacia el cristal, como si lo reconocieran como el corazón de su ritual. Santiago vio los rostros, espectros familiares ocultos en la penumbra. «¡Despierta!», clamó una voz, y fue entonces que comprendió. Javier no era su amigo, era una parte de un todo. «Lucha, Santiago», la voz de Ana lo alcanzó. «No dejes que te adueñen». Y justo en el momento en que las sombras comenzaban a apoderarse de su mente, Santiago actuó. Con un grito desgarrador, rompió el lazo que lo mantenía atado a la desesperación, lanzándose hacia el cristal. Pero en aquel instante crucial, el aire vibró con una intensidad aterradora. El ritual había alcanzado un punto de no retorno, y Santiago supo que las revelaciones que le esperaban serían tanto su salvación como su condena. Lo último que vio antes de estallar la oscuridad fue la expresión de Javier, un deleite maligno que prometía mucho más que la muerte, una verdad inconfesable. Y el eco siniestro de una risa resonó en la noche. ¿Qué secretos se revelarán ahora que ha cruzado el umbral? Santiago se encontró en una negrura impenetrable, un abismo donde el tiempo y el espacio parecían haberse disuelto. No había forma de saber si había caído en la trampa de la locura o si realmente había cruzado a otra dimensión. El eco de la risa de Javier seguía reverberando en su mente, un recordatorio constante de que estaba lejos de la seguridad de su hogar. El sudor frío empapaba su frente y su corazón palpitaba con una ferocidad desesperada. Ana, su voz había sido un faro en la oscuridad, pero ahora todo lo que sentía era el hambre voraz del desconocido. En la nada, un frío intenso se deslizó por su espalda, como un susurro que prometía arrastrarlo hacia lo más profundo de su miedo. No podía rendirse. La figura de su hija aún persistía en su mente, y fue eso lo que lo impulsó. Sin previo aviso, la negrura comenzó a disiparse, revelando un paisaje grotesco. Se encontraba en un lugar similar a una caverna. Las paredes estaban cubiertas de moho y un olor pútrido lo envolvió, haciéndolo casi vomitar. Delante de él, una serie de puertas antiguas surgieron de la piedra, cada una con una inscripción grabada que hablaba de un destino terrible. Sentía sus instintos gritarle que no debía abrir ninguna de ellas. Sin embargo, la voz de Ana resonaba aún en su cabeza. «¡Lucha, Santiago!». No había tiempo para dudas. El miedo debía ser su aliado, no su enemigo. Se acercó a la primera puerta, una de madera desgastada por el tiempo. Con manos temblorosas empujó el umbral. La puerta chirrió y un viento helado emergió de su interior, llevando consigo ecos de lamentos. Santiago sintió que una mano invisible lo empujaba hacia atrás, como si algo antiguo y maligno intentara proteger su secreto. Se dio cuenta de que cada puerta podría revelarle algo aterrador, tal vez una pista sobre lo que estaba sucediendo. «¡Ana!», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Pero la única respuesta fue el susurro de las almas perdidas. Con una determinación renovada, se dirigió a la siguiente puerta, una que parecía vibrar con energía. Al abrirla, fue recibida por una sala iluminada con una tenue luz verde, donde sombras se retorcían en las paredes. En el centro, un altar similar al que había visto antes, pero esta vez adornado con más objetos. Huesos, fotografías rasgadas y lo que parecía ser un diario. Santiago se acercó, su corazón latiendo en su garganta. Abrió el diario. Las páginas estaban empapadas de algo que no quería identificar.
Cada palabra escrita hablaba de seres oscuros y pactos, de sacrificios en nombre de un poder que devoraba a quienes lo ofrecían. Era un relato de horror que parecía la crónica de aquellos que habían estado allí antes, atrapados en un ciclo interminable de terror. De repente, un grito desgarrador emergió de la penumbra. Santiago se giró hacia la voz y sus ojos se encontraron con una figura conocida. Era Ana, atrapada en un rincón oscuro. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y un llamado desesperado. «¡Papá, ayúdame!», clamó, extendiendo las manos hacia él. En ese instante, el altar cobró vida y las sombras comenzaron a danzar frenéticamente, arrastrando a Santiago hacia adelante. Justo cuando sentía que la oscuridad lo devoraría, recordó las palabras del diario. Se trataba de romper el ciclo. Pero, ¿cómo hacerlo? En un instante de feroz determinación, decidió que no iba a rendirse. Sabía que para salvar a Ana debía afrontar la oscuridad, debía desafiar a los secretos que habitaban esas puertas. Y mientras las sombras se cerraban a su alrededor, un último pensamiento lo golpeó. ¿Qué precio pagaría por su libertad? Santiago pudo ver cómo Javier aparecía ante él, sonrisa de satisfacción en su rostro. La verdad estaba cerca, pero también lo estaba el fin. Las puertas a su alrededor empezaron a cerrarse con un ruido ensordecedor, y él sabía que ahora todo estaba en juego. ¿Estás listo para lo que viene, Santiago? El susurro de Javier flotó en el aire, un reto y una advertencia. El ritual no había terminado, el mayor horror estaba por llegar. El altar vibraba bajo Santiago, mientras luces verdes parpadeaban en una sucesión inquietante. La figura de Ana, borrosa y temblorosa, seguía ahí, suplicando. «Papá, no te quedes parado». Pero cada palabra se desvanecía en el aire, arrastrada por el súbito aumento del viento oscuro que surgía de las sombras. Santiago se sintió atrapado como un insecto en una telaraña, y un pánico helado comenzó a invadirlo. «¡Ana!», gritó, su voz rompiendo el silencio, pero no había respuesta. Solo el sonido de su propio aliento entrecortado le llegaba como un eco lejano. Las sombras danzantes comenzaron a concentrarse en un punto, formando una figura oscura que lo observaba con ojos vacíos. Desesperado, Santiago se abalanzó hacia Ana. Cada paso que intentaba dar parecía estar resistido por una fuerza invisible, como si las sombras quisieran mantenerlo alejado. Logró acercarse lo suficiente para ver sus lágrimas, brillantes como perlas en la penumbra. Sin embargo, algo más le llamaba, una voz sutil que resonaba en su mente. Sacrificio. Sintiendo que el tiempo se estaba agotando, recordó el diario. Su contenido lo atormentaba, pero había una clave en él. Había mencionado un ritual que podría liberar a aquellos atrapados, un ritual que requería un sacrificio de amor. Santiago sintió que el corazón se le encogía. ¿Estaba dispuesto a pagar ese precio? ¿De verdad quieres liberarla? La voz de Javier resonó con malicia, como si hubiera estado presente toda la vida. Nada sale gratis en este mundo, y tú lo sabes. Las sombras comenzaron a susurrar, llenando el aire con promesas vacías y amenazas sutiles. Cada palabra retumbaba en su mente, como si quisieran que se dieran por vencido, que se entregara. Deberías dejarlo, es más fácil. Santiago apretó los puños, su determinación ardía en su interior. «No puedo dejarla aquí», gritó, dirigiendo su furia hacia la figura sombría que se erguía frente a él. En un acto de desesperación, decidió ignorar los ecos que lo rodeaban. Iba a hacer lo necesario. De pronto, una ráfaga de luz iluminó la sala. Fue un destello salvador.
Las sombras chillaron y se arqueaban ante el resplandor, revelando más puertas a su alrededor. Santiago no lo pensó dos veces. Debía encontrar la salida. La puerta a su izquierda brillaba intensamente, una puerta que intuía podía llevarlo a Ana. Corrió hacia ella, sintiendo cómo un viento cálido lo seguía, empujando su cuerpo. Sin embargo, antes de llegar, escuchó un estruendo que lo hizo tambalear. Las sombras comenzaron a cerrarse, tratando de devorarlo. El grito de Ana se convirtió en un eco sesgado. «¡Papá, apúrate!». La voz se diluía en medio del caos. Santiago atravesó la puerta justo a tiempo, pero el horror que encontró al otro lado lo hizo congelarse. Se encontró en una habitación grande, pero esta vez cubierta de espejos. Su reflejo se multiplicaba, distorsionando su imagen en un juego de miedos. Vio un rostro diferente, el de Javier, sonriendo ensañadamente en un espejo frente a él. «¿Te gusta tu nueva prisión, Santiago?», preguntó, su voz resonando en toda la sala. Las sombras danzaban al fondo, más amenazantes que nunca, como si buscaran una manera de entrar en su nuevo refugio. Santiago sintió una desesperación abriéndose paso en su pecho. ¿Cómo podría escapar de esto? ¿Qué nuevo horror le esperaba? «¡Ana!», perdió la compostura. «¿Dónde estás?». Su voz reverberó y los espejos comenzaron a temblar, mostrando imágenes de lo que alguna vez había sido su hogar, de momentos felices en los que Ana estaba riendo. Y entonces lo entendió. No solo debía salvar a Ana, sino también enfrentarse a sí mismo, a cada miedo que había escondido. Necesitaba romper el ciclo, no solo por su hija, sino por él mismo. Una sombra se alzó detrás de él, provocando un escalofrío tan profundo que sintió como su sangre se helaba. ¿Serás capaz de confrontarte a tu propio reflejo? La risa de Javier resonó de nuevo, como un canto oscuro que amenazaba con desatar todo el terror que había aprendido a temer. Mientras se preparaba para encarar su destino, una pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Realmente podía salvar a Ana sin perderse a sí mismo en el camino? Las sombras se acercaban, la lucha apenas comenzaba. El reflejo de Santiago en el espejo comenzó a distorsionarse aún más, convirtiéndose en un caos de sombras y luces. La figura de Javier se desvanecía y aparecía, como un holograma atormentado que absorbía los ecos de su peor pesadilla. De repente, la risa del espectro resonó con fuerza, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. ¿Piensas que puedes escapar de ti mismo? Eso es lo que todos creen. La voz de Javier se deslizaba por el aire, dulce y amenazante. Santiago sintió un nudo en su estómago. Las imágenes de Ana comenzaron a desaparecer, devoradas por la oscuridad que se extendía desde las esquinas de la habitación. «No, no, no». Santiago se acercó al espejo, como si pudiera tocar la imagen de su hija. Pero este movimiento solo atrajo más sombras que se abalanzaron sobre él. La sala se volvió un laberinto de reflejos torcidos y gritos ahogados. En un impulso, Santiago se dio 2 pasos atrás y chocó contra algo frío y metálico. Se giró y vio una espada, antigua y adornada con runas que parecían brillar en la penumbra. Sin pensarlo, la recogió. Pesaba más de lo que esperaba. Cada centella de luz reflejada desde la hoja era un recordatorio de que había que luchar. ¿Crees que un arma te salvará? Tu verdadero enemigo eres tú mismo, burló Javier, y su figura se acercó aún más, deslizó su mano a través de un espejo, como si éste fuera agua. Santiago sintió un escalofrío, como si la esencia de aquel ser maligno lo envolvía. La desesperación se volvía densa y el aire se tornaba más pesado.
«¡Déjala en paz!», gritó Santiago, elevando la espada, sintiendo cómo la fuerza de su amor por Ana lo empoderaba. Pero Javier sonrió, y la risa del espectro reverberó a través del laberinto. Las sombras lanzaron unos gritos aterradores, como si supieran que el tiempo se estaba agotando. «¡Santiago, escápate de aquí!». La voz de Ana surgió como un susurro dentro de su mente, empujándolo a la acción. Justo cuando se preparaba a atacar, los espejos comenzaron a retumbar, resonando con una energía oscura. Santiago volvió a mirarse, y lo que vio lo horrorizó. Su propio rostro estaba transformándose en algo que no era humano. Con cada segundo que pasaba, la desesperación aumentaba. Sintió una onda de angustia golpearlo. «No voy a dejarte ganar, Javier. No retendrás mi alma». Sentía la rabia inundar su ser. Era el momento de tomar una decisión crucial. Con un grito desgarrador, Santiago corrió hacia el espejo donde estaba Javier, levantando la espada en alto. El filo brillante brilló intensamente, y al tocar la superficie reflectante, sucedió algo inesperado. En lugar de atravesar el cristal, el espejo se rompió en una explosión de fragmentos brillantes. De inmediato, la sala comenzó a temblar, y los espejos se agrietaban uno a uno, liberando las sombras que antes había contenido. Santiago sintió que las energías se retorcían a su alrededor. Las sombras atrapadas en el interior ahora buscaban escapar, como animales salvajes liberándose de una jaula. «¡Papá!». El grito de Ana resonó, y por un instante apareció como un destello en los restos del espejo roto. Santiago se detuvo, embargado por la visión. «¡Ayúdame!». Las sombras gritaron con furia, reclamando todo a su paso. Pero una parte de Santiago se sentía fuerte, como una chispa de esperanza. «Yo lucharé por ti, Ana. No dejaré que me derroten». Mientras la habitación se oscurecía y los ecos se mezclaban con la agonía de los gritos, un nuevo deseo comenzó a formarse. La fuerza de su amor y su deseo de rescatar a Ana se convertían en un poderoso escudo. Las sombras comenzaron a retroceder, alimentadas por el poder del sacrificio. Pero un último eco resonó. «¿Y qué pasará cuando lo que elijas liberar se vuelva en tu contra?». El pánico llenó el aire nuevamente. Las sombras atacaban, furiosas. Santiago sabía que la batalla no había terminado. La pregunta lo atormentaba, y con cada segundo se enfrentaba a un dilema aún mayor. Podía salvar a Ana, pero ¿a qué costo? El llanto de su hija resonó en sus oídos, mientras el abismo de oscuridad se acercaba. Santiago comprendía que su lucha personal apenas comenzaba, no solo contra Javier, sino contra sus propios demonios. Lo que estaba a punto de enfrentar sería el verdadero test de su amor. En medio del caos, la luz se desvanecía, pero una nueva esperanza se encendía dentro de él. Y así, esta era solo la antesala de su destino. Santiago sintió la presión de la oscuridad arremetiendo a su alrededor, como monedas en un saco roto. Los ecos de su hija se desdibujaban, se volvían un murmullo distante, mientras el laberinto de sombras se arremolinaba como una tormenta. Cuerpos sin forma emergían de los espejos rotos, ansiosos, rasguñando el aire con manos transparentes, gritos distorsionados clamando por venganza. «Ana», su voz se perdió en el abismo, pero algo dentro de él ardía con fuerza. No podía darse por vencido. A medida que las sombras creaban una ola de desesperación, Santiago se aferró a la espada. El metal frío vibraba con el pulso de su determinación. Eran solo sombras, pero la idea de enfrentarse a ellas hacía que le sudaran las manos. Sin embargo, no podía ignorar la advertencia de Javier. ¿Qué pasaría si liberar a su hija significaba liberar algo peor? Se giró, consciente de cómo el pecho le ardía en ansias de protegerla. La habitación chirrió y se retorció.
Los espejos se fragmentaban en pedazos, revelando más y más sombras que parecían multiplicarse. El aire se tornaba opresivo, una mezcla de miedo y ansiedad. ¡Santiago! El grito de Ana resonó nuevamente, ahora más fuerte, como un clamor desesperado que lo sacudió. La figura de su hija brilló entre las sombras, su rostro angustiado le atravesaba como una daga. ¡Ayúdame, por favor! El instinto paternal lo empujó. Santiago dio un paso adelante, desenvainando la espada. A su alrededor, las sombras se retorcieron con furia, como serpientes listas para lanzarse al ataque. «No te dejaré caer», gritó, con la voz quebrada por la firmeza de su amor. Las sombras se lanzaron hacia él, un torrente oscuro que parecía querer consumirlo. Pero en ese momento, en medio del terror, se recordó a sí mismo, a sus propias luchas, a los sacrificios que había hecho. Cada vez que eligió amar, cada vez que luchó por Ana, había dibujado una luz en su corazón. La hoja de la espada destelló con una luz interior, y Santiago, con su furia y esperanza, la levantó. Con un grito de guerra, se lanzó hacia las sombras, cortando a través de la negrura que lo rodeaba. La espada se movía como un rayo, desconcertando a las criaturas que se abalanzaban. El suelo tembló, y en cada golpe, los ecos de las sombras se convertían en gritos de dolor. Santiago podía sentir cómo cada conexión que hizo con Ana lo fortalecía, mientras la ira de Javier rebotaba en la habitación. Pero entonces sintió que el campo de batalla cambiaba. Un rayo de luz comenzó a surgir de las rendijas del espejo roto, atravesando las sombras, destellos de esperanza que se arremolinaban con fuerza. «Por Ana, por mí», Santiago gritó, lanzándose hacia la luz. Sin embargo, una figura emergió de la oscuridad, más brillante y aterradora que las demás. Era Javier, más fuerte que nunca, con una sonrisa burlona que mostraba la desesperación de su presa. «¿Así que te has decidido a luchar, Santiago? ¡Qué hermoso!». Las sombras comenzaron a rodearlo, pero en lugar de miedo, Santiago sintió una oleada de valor. ¿Acaso eso era lo que Javier quería? ¿Que se derrumbara en su propia desesperación? «Solo soy un hombre, Javier, pero no me detendrás». Javier se abalanzó sobre él, y el aire se volvió aún más hostil. La batalla no sería solo física, sino un juego de mentes. Ana seguía pidiendo ayuda, su voz resonando en un eco que cortaba el alma. Santiago sabía que cada segundo contaba, y ahora no solo debía luchar contra las sombras, sino también contra el propio monstruo que llevaba dentro. «¿Realmente estás dispuesto a pagar el precio por tu hija?», preguntó Javier, su tono opaco lleno de provocación. Santiago sintió un instante de duda, un titubeo que lo hizo dudar. Pero la imagen de Ana, atrapada, iluminó su mente. «Sí, estoy dispuesto a todo». Las sombras comenzaron a converger hacia él y el ambiente se llenó de tensión. Pero justo en ese instante, algo se desencadenó. Una fisura se abrió en el aire y una luz blanquecina comenzó a filtrarse. «Esto apenas comienza», dijo Javier, y el tiempo pareció detenerse. Santiago se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida. ¿Podría realmente salvar a Ana o estaba caminando directo al abismo? El pulso del miedo latía en su pecho, mientras el caos a su alrededor prometía desatar lo peor. Las sombras le susurraban: «¿Estás listo para perderlo todo?». La pregunta flotaba en el aire, mientras la luz temblaba y el destino de Santiago se avecinaba en el horizonte. La oscuridad se agitaba, como si el mundo mismo temiera el desenlace que se avecinaba. Santiago se encontró de pie, con la espada en la mano, temblando de miedo, pero también de determinación.
Sus ojos buscaban a Ana entre las sombras danzantes, tratando de enfocarse en su voz desesperada que resonaba como un eco desgarrador en su mente. Aquella imagen era el impulso que necesitaba. «No puedo perderte, Ana, no lo haré», susurró con voz temblorosa, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Con el eco de sus palabras resonando en su mente, avanzó hacia las sombras cada vez más amenazantes que se acercaban a él, un torbellino de horror frío. «¿Creíste que ibas a lograrlo?», la voz burlona de Javier cortó a través del murmullo. «Te dije que esto es solo el comienzo». Santiago sintió cómo la adrenalina encerrada en su ser se convertía en un impulso. No podía dejarse arrastrar por la desesperación. Los ojos de Ana, llenos de miedo pero también de esperanza, le ofrecieron la fuerza que necesitaba. Las sombras se lanzaron hacia él, un enjambre que parecía querer devorarlo. Santiago, con un grito de guerra, levantó su espada y cortó el aire. «¡Retrocede!». Y cada golpe era como si desgarrara la misma esencia de aquel abismo. Las sombras chirriaban, pero no retrocedían del todo. Javier reía, resonando desde las alturas de su monstruosidad. «Mira, tus esfuerzos son en vano», dijo, su voz cargando un poder oscuro que lo empujó hacia atrás. Sin embargo, Santiago no se detuvo. En su interior sentía que la luz de su amor por Ana se avivaba, empujando la oscuridad a un rincón de su mente. Estaba dispuesto a sacrificarse. Esa noche, el miedo se transformó en fuerza. Entonces, mientras continuaba la danza entre la luz y la sombra, recordó las historias que su abuela le había contado. Nunca se trataba solo de derrotar a la oscuridad, sino de revelarla por lo que era. Con un grito que atravesó su pecho, Santiago se volvió hacia Javier. «No eres más que un eco de mis propios miedos». Y justo cuando el terror parecía consumirlo, el brillo del cristal que había visto en el altar resplandecía en su mente. Era momento de enfrentarse no solo a las sombras que lo rodeaban, sino a los monstruos que habían habitado en él. Las sombras comenzaron a desgajarse, golpeando el suelo y levantando polvo, atrayendo más fuerza de la oscuridad. «¿Qué harás ahora, Santiago? El tiempo se te agota», comentó Javier, y la emoción en su voz era casi palpable. Sin dudarlo, Santiago tomó una decisión. Con la espada en alto, corrió hacia el centro de aquel abismo creciendo cada vez más, con los ecos de su hija retumbando en su mente. «¡Ana!», gritó con toda la fuerza que pudo, y su voz resonó como un trueno. En ese momento, el aire se iluminó, la luz blanca comenzó a filtrarse entre las grietas y las sombras que intentaban atraparlo se desvanecían poco a poco. Segundos después, con un último esfuerzo, levantó su espada hacia el cielo. La luz chocó contra la hoja, haciéndola brillar con una intensidad feroz que iluminó toda la sala. «Soy el guardián de mi propia historia», gritó. El cristal resplandecía ante él, y justo en ese momento tomó la decisión final. Uniendo su corazón a su brazo, lanzó la espada hacia el cristal. Con un estallido, la magia se desató. El poder de su amor era más fuerte que cualquier oscuridad. Las sombras gritaron, disolviéndose como vapor al sol, mientras el resplandor alcanzaba cada rincón del lugar. Santiago sintió que la fuerza lo envolvía, el abrazo de la luz llenaba su ser, y los ecos de Javier se desvanecieron. El tiempo se detuvo, rodeándolo en una burbuja de luz. La figura de Ana apareció ante él, hermosa y radiante. «¡Papá!», exclamó, y corrió, pero antes de tocarla, él se detuvo. «Lo logré, lo logramos». La sonrisa de Ana iluminó su rostro, y las sombras ya no eran más que un susurro. Ambos se abrazaron, uniendo sus corazones.
Mientras todo el caos se desvanecía, Santiago se dio cuenta de lo que había conseguido. No solo había salvado a su hija, sino que también había enfrentado sus propios demonios. Supuso que, aunque la oscuridad siempre intentaría regresar, ahora llevaban consigo una luz, un poder que ni las sombras más aterradoras podrían extinguir. Santiago y Ana se alejaron, mientras la luz disipaba todo alrededor de ellos, dejando solo vislumbres de lo que había sido. Con cada paso se adentraron en un nuevo comienzo, donde la esperanza resurgía con fuerza renovada, desvaneciendo incluso los recuerdos más oscuros. Y así se cerró el ciclo de terror, pero la historia de amor y lucha siempre continuaría. Así que celebrarían la vida, siempre, mientras recordaban que la verdadera fuerza reside no en la ausencia de miedo, sino en el coraje de enfrentarlo, juntos. Ahora tú, querido lector, ¿quieres más historias como esta? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Y dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final fue increíble. Tu voz cuenta. No esperes ni un segundo más para compartir esto con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La comunidad se fortalece con cada uno de ustedes. Haremos que nuestras historias sigan brillando.